preso Jeremías. Estaba preso Jeremías. Diciendo: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las cosas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arrietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, y los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo levantaré sanidad y medicina y los curaré, y les revelaré abundancia de shalom, abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y cerramos con el 9 que dice: y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo haré con esta iglesia, de todo el bien y toda la paz que yo haré con esta iglesia. ¡Aleluya! Yo los llenaré, dice Jehová. Yo los restableceré en su lugar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Clama a mí. Un capítulo que pusimos en práctica este mes de julio. Clamamos a Dios. Con todo nuestro corazón hemos clamado a Dios. Y hoy vengo a traerte una palabra de parte de Dios que te va a servir para restablecer tu vida en la presencia del Señor. Porque eso es lo que dice este capítulo de Jeremías: yo los restableceré en donde pertenecen. Yo he contado muchas veces mi testimonio, pero viene al caso ahora para poder explicarte esta palabra. Yo desde que tengo, no sé si uso de razón o no, pero desde que me acuerdo, en mi casa ya se alababa a Dios, se hacía culto, se cantaba a Dios, y siempre estuve ahí participando desde los inicios de mi vida en la casa de Dios, cantando y alabando a Dios, desesperándome por ser un músico en la presencia del Señor. Y así fueron pasando los tiempos de mi vida, pero un determinado tiempo me aparto del Señor, me alejo de Dios, me cansé, porque no había tenido ese encuentro con el Espíritu Santo. Y en un momento determinado de mi vida dije: hasta acá llego, no quiero saber más nada. Desde que me acuerdo vivo dentro de una iglesia, desde que tengo razón, o todos mis recuerdos eran dentro de una iglesia, todos mis recuerdos eran con los hermanos, con los músicos. Y un día dije: basta, me voy. Y fue la peor decisión que tomé en mi vida, porque me alejé de la casa de Dios y comencé en fiestas con amigos que fueron llevándome por esas cosas malas de este mundo. Y allí, en ese ambiente donde no era mi lugar, donde yo no encontraba mi lugar, ahí estaba compartiendo cosas que no me agradaban, pero ahí estaba para agradarle al hombre, para agradarle a mis amigos. Y estaba ahí en ese lugar, y yo, quebrantado con mi corazón, seguía ahí y no quería volver a la iglesia, porque yo sentía que le había fallado a Dios. Yo sentía que le había dado la espalda a Dios, me sentía indigno. Yo decía: ¿cómo puedo volver a la casa de mi
Padre, ¿cómo puedo volver a la iglesia con todo el daño que yo le causé a Dios? ¿Cómo puedo volver a mi lugar si yo dejé ese lugar? Y me sentía con esa aflicción. Y un día, fue un sábado, me acuerdo, preparándome para salir ya por ahí, salí a caminar porque estaba angustiado, quería volver a la iglesia, algo me llamaba a la iglesia, pero ahí estaba yo decepcionado por haberle fallado a Dios. Y me acuerdo que salí a caminar en Marconi, creo que calle 5, había un baldío, creo que todavía está ahí, y en ese lugar había una carpa y estaban predicando la palabra del Señor. Y cuando yo veo esa carpa ahí, una carpa blanca, grande, lleno de gente adentro, no me acuerdo ni de dónde eran, creo que eran de Buenos Aires los evangelistas que estaban ahí. Y entré en ese lugar y me senté en la última fila. Ahí atrás estaba yo escuchando. Y no recuerdo nada de lo que hablaron, ni siquiera si la palabra no me había tocado nada, pero había algo en mi vida que yo veía que los que estaban trabajando en esa carpa eran jóvenes. Un joven que coordinaba, el otro joven que oraba por los enfermos y otro joven que cantaban, y después se baja y sube otro joven y comienza a predicar. Y yo miraba eso y decía, yo podía haber estado en ese lugar, yo podría haber estado ahí, ¿qué me pasó? Y comencé a llorar en ese lugar y era tanto el dolor de mi vida que salí corriendo de ahí. Y después de años y años, hoy estoy aquí predicando la palabra de Dios. Aleluya. Después de varios años estoy aquí hablándole a usted de que Cristo sana, Cristo salva y que Él resucitó y tiene poder. ¿Y sabe por qué? Porque yo no sabía lo que iba a suceder hoy. Yo no sabía en ese momento lo que iba a acontecer hoy. Pero eso es lo que Dios me dijo que venga a decirte. Algo que tú no sabes aún es lo que voy a hacer contigo. Algo que tú no tienes pensado aún es lo que voy a hacer contigo en este tiempo. Dale un aplauso al Señor. Lo que tú no sabes, dice Jeremías. Y Moisés, te quiero hablar de Moisés. Todos conocen la historia de Moisés. Fue salvado de las aguas del río. Fue rescatado de allí cuando bebé y se crió con la hija del faraón en un lugar privilegiado. Las mejores vestimentas, las mejores enseñanzas, los mejores colegios, los mejores médicos, todo tenían los egipcios. Y ahí se crió Moisés. Hasta de grande llegó a ser uno de los mejores generales del ejército más grande del país o del mundo, se podría decir, que era el ejército de Egipto. Un general poderoso, de un gran ejército poderoso. Pero cuando recibe el llamado de Dios, en medio de todo esas cosas maravillosas que él vivía, él recibe el llamado de Dios. Él siente en su corazón que Dios quería hacer algo con él, que él no pertenecía a ese lugar. Y cuando él siente esto, él quiso obrar con su fuerza. Por eso hoy yo te sugiero, cuando sientas el llamado de Dios, no es con tu fuerza, es con su Santo Espíritu. Tú solo tienes que acudir al llamado y el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu vida. Y Moisés pensó que era con su fuerza. Mató a uno, amenazó a otro, se quiso hacer el libertador y tuvo que salir huyendo. Tuvo que salir huyendo al desierto de Medián. O Madián, no sé, usted qué sabe, hermano. Madián. Tuvo que salir huyendo porque él pensó que era con su fuerza. Y entonces dejó todo su poder atrás y salió huyendo al desierto para que no lo maten. Y allí en el desierto le llegó la vejez. Imagínense todo ese tiempo de Moisés pensando: recibí el llamado y fracasé, no entendí y fracasé, cometí un error.
no supe acudir al llamado de Dios. Y ahí conoció a su esposa, conoció a su suegro. ¿Se acuerdan el nombre del suegro de Moisés? Jetro, muy bien. Y entonces su suegro le da un poco de ovejas ahí para que cuide. Y aquel general poderoso, aquel que fue llamado por Dios, estaba ya envejeciendo en el desierto. Y yo me imagino los amigos de Jetro, su suegro, cuando llegaban a visitarlo: che, ¿y tu yerno? ¿Qué hace tu yerno? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y Jetro ahí respondió: no, y no hace nada, ya está viejo. Le di unas ovejas ahí para que cuide, y ahí anda con mis ovejas cuidando. Y Moisés ahí en el desierto con las ovejas envejeciendo, ya no tenía la misma fuerza, ya no tenía el mismo coraje, ya el calor del desierto lo empezó a achicar, a enjorobarse, a ser más anciano. Ahí fracasado parecía para todos. Pero ahí comenzó a arder una zarza. Ahí comenzó a encenderse un fuego y la voz de Jehová llamándolo, diciéndole: Moisés, escuché que mi pueblo está llorando, está clamando porque está oprimido. Y yo, Jehová, te envío a ti. Te envío a ti, levántate y ve a liberar a mi pueblo. Y Moisés se fue, libertó a la nación de Israel, los llevó por el desierto, se encontró con el mar rojo, el mar se abrió, el pueblo pasó, y cuando Moisés mira para atrás, el mar se vuelve a cerrar, aplastando a todos sus enemigos. Y yo me imagino a Moisés pensando: hace un tiempo atrás estaba en el desierto fracasado, hace un tiempo atrás pensé que ya Dios no se acordaba de mí, pero ahí estaba Moisés diciendo: yo no sabía lo que hoy iba a ocurrir. Y eso es lo que Dios te dice: hoy no sabes, pero lo que no sabes es lo que Dios está preparando para ti en este tiempo. Las cosas que tú no sabes es lo que Dios está preparando para ti. Tal vez te preguntas en esta noche: Dios se olvidó de mí, pasaron años y nada ha sucedido conmigo. Y tomaste decisiones de ocuparte en otras cosas. Y dijiste, como yo muchas veces a lo largo del Evangelio: me voy a ocupar de otras cosas y Dios de mí ya no se acuerda. Dios ya no me va a usar. Ya ha pasado el tiempo. Y nos vamos, pecamos, le damos la espalda al llamado de Dios. Y después nos sentimos indignos, nos avergonzamos de lo que hacemos, nos avergüenza lo que hice. Pero ahí está Dios moviendo su mano, y Él nos da una palabra en esta noche. En medio de ese fracaso, Él te dice: clama a mí y yo te enseñaré lo que tú aún no sabes. Yo te mostraré lo que tú aún no sabes. Algo que tú no sabes es lo que Dios va a hacer contigo. Decirle al que está al lado: amén, lo recibo. Jeremías, el texto que leímos, él estaba en una prisión, él estaba encarcelado. Los babilonios estaban derribando los muros de Jerusalén. El enemigo estaba atacando, y mientras él estaba en la cárcel, el enemigo estaba derribando los muros de la ciudad. Entraron a la ciudad, quemaron las casas, mataban a los dueños de las casas, de las propiedades. Dice que los muertos abundaban en las calles. Estaba todo quemado, todo destruido. Y ahí en la cárcel viene Jehová y le dice a Jeremías: Jeremías, escúchame bien. Va a venir el hijo de tu tío, va a venir tu pariente, y te va a ofrecer la heredad de sus padres. Cómprala. ¿Te imaginas eso? Escuchar que Dios te hace un pedido de locura. Y llega este primo, llega este hijo del tío, y le dice: Jeremías, vengo desesperado, vengo a ofrecerte, vengo a venderte la heredad de mis padres. Y Jeremías compró. Usted, si estaba ahí, le va a decir: pero me estás vendiendo algo que lo están destruyendo afuera. Me estás vendiendo algo que ya no tiene
porque el enemigo se está apoderando ahí. Pero Jeremías compra la propiedad. Y él compra la propiedad y Jeremías quedó confundido. ¿Y qué hago con esto ahora? Y entonces ahí viene palabra de Dios y le dice: Jeremías, no tengas temor, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré lo que tú no estás viendo, te enseñaré lo que tú no estás entendiendo, te mostraré lo que aún tú no sabes. ¿Y qué es eso que no sabemos? Lo dice ahí: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Eso es lo que no sabes. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído. Escuche esto que Dios declara para tu vida en esta noche, no para la iglesia, esto es para tu vida personalmente. Habrán oído todas las naciones, habrán oído todo el bien que yo te haré, y temerán y temblarán de todo el bien y toda la paz que yo te daré a ti. Las naciones oirán. Es lo que declaramos todas las noches aquí cuando oramos, que seamos tierra deseable, Señor. Paz es lo que hoy falta en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra provincia. Es lo que falta, paz. Y Dios te dice en esta noche lo que tú no sabes. Porque cuando uno se pone a mirar las noticias, se pone a mirar un montón de cosas y dice: no, esto no va a ocurrir. Pero Dios te dice: no tengas temor, clámame, búscame, órame, clámenme a mí. Y te voy a mostrar algo que tú no sabes, algo que tus ojos carnales no lo están viendo, porque nuestras vidas pueden ver lo que ahí está delante nuestro, pero lo que Dios está preparando, lo que Dios está armando para darte, es lo que tú aún no sabes, dice su palabra. Y hoy quiero cerrar con esto, hablarte de un joven que está en el Nuevo Testamento. Algunos lo habrán leído, otros no. Léalo, es una historia muy linda. Y este joven se llamaba Juan Marcos. Un joven que, como yo, también se crió en la primera iglesia de ese tiempo. Juan Marcos, en la casa de la mamá de Juan Marcos se hacían las primeras oraciones, se hacían las primeras canciones a Dios, en la primera iglesia, en el Nuevo Testamento. Y ahí estaba Juan Marcos recibiendo palabra de Pablo, de Bernabé y de otros maestros que estaban ahí enseñando. Y ahí estaba Juan Marcos aprendiendo, el joven ahí aprendiendo. Pero viene el Espíritu Santo y dice, y toma ese lugar mientras estaban ayunando, dice la palabra de Dios. Viene el Espíritu Santo y toma ese lugar y dice: prepárame a Pablo y Bernabé, que los mando a la misión. Entonces Paulo y Bernabé se preparan y van a la misión, pero ellos dicen: vamos a llevar a Juan Marcos que nos ayude, y le llevan a este joven y se van con este joven a predicar la palabra de Dios a las misiones, a otros lugares, a otras tierras. Y ahí estaban predicando y comenzaron el ministerio. Pero a Juan Marcos le pasó algo como a muchos de nosotros a lo mejor en algún tiempo. Él no sentía nada. Él se aburrió, él dijo: esto no es para mí, yo quiero volver. Así que Pablo, Bernabé, discúlpenme, pero sigan ustedes, yo me voy a volver a casa de mamá. Y se volvió y estuvo ahí en la casa. Y Pablo y Bernabé siguieron predicando, haciendo milagros. Dice que miles y miles de gentiles comenzaban a entregarse a Jesús. Y cuando vienen
después de un tiempo y cuentan los milagros, cuentan las señales que hubo. Cuando vienen y comienzan a contar que miles y miles de gentiles escuchaban la palabra de Dios y se convertían a Cristo, y era algo increíble como Dios sanaba a los paralíticos, los ciegos veían, y comenzaban a contar Pablo y Bernabé. Y entonces Juan Marcos dijo: yo me voy con ustedes, ahora sí. Y Pablo le dijo: no, tú te quedas, nosotros seguimos. Imagínese el corazón de ese joven, quedándose ahí en la casa de oración, mientras Pablo siguió el ministerio. Y ahí llorando este joven quebrantado. ¿Cómo no valoré el ministerio? ¿Cómo no valoré el ministerio si yo fui llamado junto con Pablo, con Bernabé? ¿Cómo no me di cuenta que eso era algo maravilloso? Era mío y yo lo perdí. Fracasé, le di la espalda a Dios. Le di la espalda al llamado de Dios. Y ahí él viviendo en la iglesia, llorando, quebrantado, porque ya no había un llamado para él. Y él estaba ahí clamando a Dios, pidiendo misericordia. Por eso, iglesia, en este tiempo, cuando tienes un llamado, valóralo. Valóralo, porque ahí vendrá la unción para que tú puedas caminar. Y este joven Juan Marcos llorando ahí, ya no hay chance, ya no hay oportunidad. Tendré que acostumbrarme a vivir aquí en la iglesia como uno más de estos hermanos que no hacen nada. Menos mal que acá no hay ninguno de esos. Creyentes que no hacen nada, me quedaré con ellos a cantar y ahí quebrantado. Y cuando él estaba ahí, llega una carta a través de Timoteo. Y la carta dice, escrita por Pablo: dile a Juan Marcos que venga, porque me es útil en el ministerio. Y yo me imagino Juan Marcos pensando: ¿qué? Yo no sabía esto. Pero lo que tú no sabes es lo que Dios está preparando. Y entonces Juan Marcos dice que viaja hasta donde está Pablo y cae la unción y comienzan a haber milagros. Y mientras él estaba trabajando en el ministerio, llega otra carta de Roma, la carta escrita por Pedro, y dice: Pablo, dile a Juan Marcos que venga porque lo necesito. Y Juan Marcos se va hasta donde está Pedro y comienza a trabajar con Pedro, y allí comienza a escribir el libro del Evangelio de San Marcos. Porque lo que tú no sabes es lo que Dios está preparando para tu vida. Lo que tú aún no lo ves es lo que Dios está preparando para tu vida. Y según lo que saben, los historiadores no saben si Pedro le dictó y él escribió, pero sí se sabe que él fue el que escribió el primer evangelio, el San Marcos. Gloria a Dios. Alguien que pensó que Dios ya no lo usaría. Lo que tú no sabes es lo que tengo preparado para ti. Y cuando Dios me daba esta palabra, como decía anoche a los que estábamos orando, el Espíritu Santo me hacía una pregunta: ¿Marta o María? ¿Qué vas a decidir? Y yo compartí esa pregunta anoche y la vuelvo a compartir hoy para que lleves a tu casa esta pregunta del Espíritu Santo: ¿Marta o María? ¿Qué vas a elegir? Hay un llamado poderoso para la iglesia, hay un llamado poderoso para tu vida, para ministerios que están apagados como el de Juan Marcos, un ministerio que fue enviado a las naciones, a las misiones, y él lo rechazó porque no era el tiempo según él. Y esos ministerios hay muchos que Dios los llama y después dicen: no, pero todavía no, porque tengo otras cosas que hacer, y esos ministerios se apagan. Pero hay una palabra de Dios para tu vida en esta noche. Si tú vuelves a clamar a Dios, Él te va a responder y te va a mostrar y enseñar aquello que tú no sabes. Ministerios proféticos, ministerios de alabanza, ministerios de predicadores que se levantarán en este tiempo. Yo lo vi y yo lo creo, porque lo que no ven mis ojos es lo que Dios está preparando. Y veo aquí grandes predicadores, veo aquí obreros, veo aquí gente de la congregación que ponen las manos sobre los enfermos y los paralíticos se levantan, sobre los ciegos y
los ciegos ven, los sordos escuchan, y vendrá una unción, y vendrá el Espíritu Santo, y soplará viento recio en este lugar. Aunque hoy tú te sientas fracasado, aunque hoy tú sientas que no hay chance para ti, el Espíritu Santo te dice en esta noche, algo que tú no sabes es lo que Dios tiene para ti. Pónganse de pie en esta noche, vamos a orar. Marta o María, es un tiempo de decisiones. Yo le decía a los obreros, a los líderes, y le digo a la congregación, es un tiempo de decisiones. Marta afanaba en el trabajo, haciendo un montón de cosas para que el momento que estaba Jesús sea bueno, para el momento que estaba el maestro ahí, que la vieran trabajar, la vieran esforzarse, y eso está bueno. Pero María, a ella no le importó nada. La silla, que no me importa la silla, nada. Yo quiero estar con el maestro. Yo quiero estar ahí abrazándolo. Yo quiero escuchar lo que él me dice. Quiero hablar con él. Quiero tener esa intimidad donde él converse conmigo, donde él me hable, yo le hable y nos respondamos juntos. Eso quería María. Y Jesús dijo, ella ha escogido lo mejor. Por eso en esta noche, si tú clamas a Dios, como lo venimos haciendo, Él te va a responder. Y lo que hoy tú no ves, mañana Dios pondrá sobre tu vida. Lo que hoy a ti te parece imposible y difícil, mañana Dios hará por tu vida. Vamos a orar. Cierra sus ojos en esta noche en el nombre de Jesús.